Los parques de atracciones son sitios cargados de magia y de ilusión, donde sus atracciones y personajes se convierten en los grandes atractivos para que miles de niños y adultos los visiten cada año. Pero muchas veces, debido a desastres naturales, el deterioro de sus instalaciones, la falta de medios o desafortunados accidentes pueden ser las causas por las que estos lugares, destinados en un principio a la diversión, se convirtieron en un sitio tenebroso. Existen cientos de parques de atracciones abandonados y cerrados por los que parece que el tiempo se ha detenido. El misterio e incluso el miedo ha provocado que estos sitios escondan un clima especial, ya que muchos guardan una interesante y escalofriante historia por contar. A continuación, repasaremos los parques de atracciones abandonados más terroríficos a lo largo y ancho del mundo. Comencemos. Parque Takamuna Greenland, situado en Hobara, una localidad cercana a Fukushima, en Japón. Takamuna Greenland es un parque de atracciones abandonado construido en 1973. Existen muchos parques de atracciones abandonados en Japón, pero este en concreto tiene una escalofriante leyenda que pone los pelos de punta. Cuenta la leyenda que un empresario llamado Makoto tenía un sueño. Este era el de construir un gran parque de atracciones. La cuestión era que no tenía dinero para poder hacerlo, así que buscó ayuda en un Oni llamado Amanohaku, el cual era un demonio japonés malvado capaz de hacer realidad los más oscuros deseos de las personas. El acuerdo consistía en que él le entregaría a su hija a cambio de todo el dinero necesario para construir el parque de atracciones de sus sueños, y así lo hizo. Makoto consiguió todo ese dinero y levantó el parque de atracciones. Pero misteriosamente su hija desapareció justo el día de la inauguración del parque. El parque no duró mucho tiempo abierto. Unos dicen que duró 2 meses, otros dicen 2 años, aunque lo que se sabe es que Makoto acabó muerto. La razón nadie sabe. Asimismo, al no contar con un dueño y al ser un gigantesco parque con un montón de atracciones, quedó abandonado hasta el año de 1986, cuando a partir de entonces un empresario desconocido decidió abrir de nuevo el parque y estuvo activo durante aproximadamente unos 13 años, aunque no duró más que eso, ya que algunos creen que el motivo de su cierre fue la gran cantidad de muertes que se produjeron en sus instalaciones, además de una serie de sucesos extraños. El más famoso fue la desaparición de un chico de 16 años que se encontraba en el Dragón Blanco. Cuando finalizó el recorrido ya no estaba en su vagón y nunca nadie volvió a verlo. También se rumorea que un turista británico fue a visitar el parque abandonado, pero al llegar vio que estaba todo nuevo y reformado, por lo que quiso sacarle muchas fotos, pero al descargarlo en el ordenador no se veía nada. Takamuna Greenland cerró en el año 1999 y el bosque lo ha ido engullendo poco a poco. El óxido se ha apoderado de todas las atracciones, dándole un aspecto muy siniestro, y el manto de niebla que siempre envuelve el lugar lo hace aún más escalofriante. Si quieres visitar el parque, tómalo como un reto, ya que no aparece en ningún mapa, aunque según la Wikipedia japonesa, las coordenadas de GPS del lugar son las que aparecen en pantalla. Parque temático Spree Park, ubicado en el bosque Planterwald cerca del río Spree en el centro de Berlín, Alemania. Antiguamente fue el parque de atracciones más grande de la República Democrática Alemana. Fue inaugurado en 1969 con el nombre de Kulturpark Planterwald, pero llegó a ser conocido antiguamente como Kulturpark Berlin. Ocupa una extensión de casi 30 hectáreas y contaba con más de 1 millón de visitantes cada año, ya que era el único que había en esta parte de Alemania, con atracciones de feria importadas de países no socialistas. Tras la caída del muro de Berlín, la zona fue privatizada por el Senado de Berlín. Sin embargo, en 1991 adjudicaron el contrato a favor de la empresa Spree Park GmbH, propiedad de Norbert White, consiguiendo así la compañía un contrato de arrendamiento. El área todavía pertenecía al Estado Federal de Berlín, por lo que White tuvo que pagar el alquiler. Luego de ello,
predio pasó a llamarse Spree Park, aunque una serie de errores de gestión de Spree Park GmbH llevó al parque a la ruina. En 2001, la asistencia de visitantes había descendido en 400.000 personas con respecto al año anterior. White culpó exclusivamente a la precaria situación del aparcamiento, el cual era pequeño y no tenía buenas condiciones para coches ni autobuses. En 2001, Spree Park GmbH se declaró insolvente con una deuda de 15 millones de euros. Desde entonces, el parque permaneció cerrado debido a la quiebra de su propietario Norbert White, quien tras perder todo su dinero huyó a Perú dejando a su familia y también el parque atrás. Sus puertas se abren a día de hoy únicamente para eventos especiales, individuales o visitas guiadas. Actualmente se ha convertido en un lugar de turismo para aquellos viajeros que se sienten atraídos por lo antiguo y misterioso. Parque temático Six Flags, ubicado en New Orleans, en Estados Unidos, originalmente llamado Jazzland. La apertura de este parque fue en el año 2000. Este nuevo centro de entretenimiento para aquella época ofreció una montaña rusa de madera llamada Mega Zep, además de varias pequeñas atracciones, incluidas un carrusel y alguna que otra atracción acuática. Jazzland estuvo abierto durante 2 años, hasta que el parque fue vendido a Six Flags en 2003 y rebautizado como Six Flags New Orleans. Desde un principio, el problema que tuvo este parque fue su ubicación, ya que era difícil de llegar desde las partes más turísticas de Nueva Orleans. Los planes para la expansión de Six Flags Nueva Orleans incluyeron la adición de un parque acuático. Desafortunadamente, esos planes, junto con la misma existencia del parque, se vinieron abajo cuando el huracán Katrina devastó la región el 25 de agosto de 2005. Tras el huracán, quedó sepultado bajo el agua durante más de un mes, y después de que las aguas retrocedieran, lo que quedó del parque de atracciones era muy angustiante. Este parque, que mide aproximadamente 60 hectáreas, quedó abandonado desde el huracán. En 2006, Six Flags declaró que el parque era una pérdida total y, según los informes, trató de salir de su contrato de arrendamiento de 75 años. Posteriormente, hubo otros intentos para tratar de revivir el parque por parte de varias empresas, aunque ningún plan que se intentó realizar para la restauración de Six Flags Nueva Orleans tuvo éxito. A pesar de que nunca volverá a abrir sus puertas al público, ha servido de set de rodaje para las películas Jurassic World, Percy Jackson, El amanecer del planeta de los simios, entre otras. Hoy en día, más del 70% de las instalaciones se encuentran dañadas y oxidadas, aunque todavía permanecen en el mismo lugar. Parque temático Okpoland. Se encuentra al sur de Seúl, en la isla Jeoch, a las afueras de Okpodong, en Corea del Sur. Okpoland fue un parque de atracciones construido en la cima de una montaña. El parque de diversiones Okpoland fue abierto a inicios de los años 70, gozando de una alta popularidad. Sin embargo, su tétrica historia comienza a partir de los años 90, debido a los accidentes que ocurrían a causa de las malas instalaciones. Aunque el más grave accidente que sucedió en este parque fue en el año 1999, cuando una niña perdió la vida en la famosa montaña rusa de temática de patos, pero su familia no llegó a recibir compensación alguna, ni siquiera una disculpa. Asimismo, este no fue el único accidente que ocurrió en este parque, ya que hubo un segundo, el cual fue similar al del accidente de 1999, además de que el dueño del parque desapareció ese mismo día de la noche a la mañana, dejando a la familia de la segunda víctima nuevamente sin compensación ni disculpas. Antes de que sucediera este trágico accidente, se podía visitar el parque. Sin embargo, una vez que sucedió el accidente fatal de la niña, el parque fue declarado inseguro por las autoridades y fue cerrado. Actualmente, las instalaciones siguen en el mismo lugar, oxidándose y pudriéndose. Incluso el carro que salió disparado seguía en la misma posición, y el juego que había sido destruido seguía teniendo algunos de los vagones colgando. Muchos turistas van a visitarlo mientras puedan, dado que se ha anunciado que será demolido para la construcción de un hotel.
Parque temático Chippewa Lake. Se encuentra en el lago Chippewa, en el condado de Medina, en Ohigo, Estados Unidos. El parque de Chippewa Lake fue un parque de diversiones de Ohigo que abrió el 4 de julio de 1875. Fue adquirido por la empresa Continental Business Enterprises en 1969. Con el fin de convertirlo en un complejo turístico, pero no consiguieron el éxito deseado. Se vieron obligados a echar el cierre definitivamente. Políticos y músicos frecuentaban el parque, además de las multitudes de verano de 40,000 personas por día, hasta que cerró oficialmente de forma permanente al final de la temporada en 1978. En 1979 se llevó a cabo una celebración de Oktoberfest en el parque durante el otoño. Este fue el último evento documentado de la apertura del parque al público. Se cree que las razones detrás del cierre de Chippewa fueron los problemas financieros, competencia regional y las disputas entre los propietarios del parque y el gobierno local. Cabe resaltar que en este parque sucedieron 3 incendios. El primero sucedió en 1980, en el que se quemó un pequeño cobertizo de mantenimiento cerca de Rocket Ride. El incendio de Penny Arcade fue el primer gran golpe para el parque. The Arcade estaba conectado a una fila de atracciones en la mitad del camino, incluidos Bumper's Car y Fun House. Este incendio marcó el punto en el que todos se dieron cuenta de que Chippewa Lake Park ya no podía reabrir. El segundo incendio fue en 1982. En este, los pirómanos que fueron al parque de diversiones cerrado provocaron el primer gran incendio en Chippewa Lake Park. Los incendios estaban acabando con los medios de subsistencia de las personas y la propiedad privada que antes creían que estaba segura dentro del parque cerrado. Chippewa no había lidiado previamente con grandes incendios en su siglo de historia, a diferencia de otros parques donde el fuego era muy común. Finalmente, el último incendio sucedió en 1988. El gran pabellón de picnic que se encontraba en la orilla del lago Chippewa se incendió durante la noche. Algunos lugareños dijeron que era el incendio más grande que jamás habían visto. Del parque Chippewa Lake, que alguna vez fue conocido como el patio de recreo más hermoso de Ohigo, solo quedó un parque en ruinas después de los incendios que se produjeron en él. Actualmente se planea que la propiedad se convierta en un parque natural, mientras se preservan algunos elementos restantes del parque del lago Chippewa. Parque Gulliver's Kingdom, situado cerca del monte Fuji en la ciudad de Kawaguchi, en Japón. Gulliver's Kingdom fue un parque temático abandonado que se basó en la novela Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Fue inaugurado en 1997 y solo duró 4 años. El parque recreaba los viajes de Gulliver y la característica más notable del parque fue una estatua de 45 metros de largo de Gulliver, representando aquel momento en el que el gigante fue atrapado por los diminutos habitantes de Lilliput. A pesar de toda la inversión en infraestructura y en publicidad, el parque no tuvo el éxito que se pensaba, por lo cual terminó cerrando en octubre del año 2001 debido a la falta de visitantes y problemas financieros. Aunque algunos creían que el reino de Gulliver cerró debido a su desafortunada ubicación, por alguna razón inexplicable, los desarrolladores del parque decidieron construir el complejo de ocio en la región de Aokigahara, la misma zona en la que se encuentra el bosque de los suicidios. Además de que el pueblo Kamikuishiki estaba a pocos metros del parque. Cabe resaltar que este pueblo es famoso por ser la sede de la antigua secta Aum Shirinkyo, el cual fue responsable del ataque de gas sarin en el metro de Tokio en 1995. Este incidente cobró la vida de 13 personas y dejó 1,100 heridos. Por ende, el reino de Gulliver no parecía ser precisamente un parque ideal para los niños, al tener de vecinos al segundo lugar con más suicidios del mundo y al pueblo de Kamikuishiki, del que todavía se recuerdan sus monstruosos crímenes. Tras 6 años de abandono, el reino de Gulliver fue demolido en el año 2000
2007. Actualmente solo unos pocos curiosos se acercan a visitar estas ruinas y se terminan tomándose fotos con la gigante estatua que yace en el suelo de la plaza principal del parque. Llegamos al final de este video. Conforme has ido escuchando cada una de las historias de estos parques y saber sus oscuros pasados, ¿serías capaz de ir solo alguna vez a visitar cualquiera de estos parques? O quizás ya has visitado alguno de ellos. De ser así, comparte en los comentarios tu experiencia o tu opinión. Y también cuéntanos cuál fue la historia de estos parques y atracciones que más te gustó. ¿Y alguna vez te atreverías a visitar alguno de ellos? No te olvides de suscribirte, compartir este video y darle un clic fantasmal a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que subiré al canal. Nos vemos, bye bye.